Buenos días a todas las personas que nos acompañan esta mañana, en la que tengo el gusto de darles la bienvenida a esta segunda jornada del mes de la acción reflexión contra la violencia política hacia las mujeres. El tema que hoy nos convoca, denominado litigio estratégico en casos de violencia política hacia las mujeres, nos remite, parece, desde mi punto de vista, al menos a dos reflexiones. La primera tiene que ver con las situaciones que hemos vivido y constatado y que nos llevan a identificar y reconocer el espacio público y político como uno de los ámbitos en los que se presentan violencias hacia las mujeres. Y una segunda reflexión es la incorporación de perspectivas diversas al discurso del derecho para generar estrategias de litigio que permitan visibilizar, investigar y sancionar estas violencias. Cierto que actualmente disponemos de un marco normativo que garantiza que las mujeres contemos con las mismas oportunidades que los hombres para acceder a cargos de elección popular y a otras formas de participación política. Sin embargo, el andar nos ha demostrado que contar con leyes, reglamentos y protocolos no garantizan por sí mismo la igualdad y la seguridad si estos no son aplicados desde una mirada que reconozca que las condiciones históricas, sociales y culturales que atraviesan a las mujeres nos colocan en terrenos de desigualdad, aún frente a leyes progresistas. Y ante esta problemática, lo que ha pasado es que hemos tratado de transitar, o hemos transitado paulatinamente, y no con pocas resistencias, de un enfoque estrictamente jurídico, monopolizado por especialistas del derecho, hacia una visión del litigio estratégico que no solamente se aborda desde una perspectiva de derechos humanos, sino que además forma una sinergia entre los reclamos legales y el fortalecimiento de las partes involucradas, especialmente de víctimas, de grupos, de comunidades, quienes justo a través de sus luchas han impulsado y hecho posible que la relación entre la defensa jurídica y la violencia hacia las mujeres se cuestione y se repiense. En ese sentido, el litigio estratégico fortalece además la agencia de los grupos que impulsan estas iniciativas o estas propuestas. En ese sentido, justo las invitadas del día de hoy, con sus participaciones, nos ofrecerán una serie de reflexiones y guías para que tanto la sociedad civil como los órganos institucionales contemos con herramientas para la aplicación transversal de este marco internacional de protección a derechos humanos, particularmente el que se refiere al derecho a las mujeres a contar con una vida libre de violencia. No me extiendo más, cierro mi participación deseando que las jornadas del día de hoy sean de mucho provecho y aprendizaje. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Buenos días a todas las personas que nos acompañan hoy, jueves 19 de noviembre, para dar inicio a esta jornada del litigio de casos de violencia hacia las mujeres en política, como ya lo señaló la presidenta del Consejo Estatal Electoral. Dentro de estos trabajos que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, a través de las comisiones de igualdad de género y violencia política, de inclusión y de comunicación electoral, desarrollan este mes de la acción reflexión contra la violencia política hacia las mujeres. El objetivo general de esta jornada consiste en promover la cultura de la legalidad mediante herramientas, metodologías y estrategias que permitan la aplicación transversal de las perspectivas de género y estándares de derechos humanos en el litigio de casos de violencia contra las mujeres por razón de género. Dentro del programa a desarrollarse en esta jornada, tendremos inicialmente el panel Litigio Estratégico en Casos de Violencia hacia las Mujeres en la Política, en donde nos acompañarán mujeres integrantes de organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa de los derechos de las mujeres, así como magistradas de órganos jurisdiccionales electorales, tanto a nivel local como federal. Así también se presentará la Guía Ciudadana para la Identificación, Prevención y Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en razón de género, ya que fue elaborada por este Consejo en coordinación con el Tribunal Electoral del Estado y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a través de la Defensoría Universitaria. Guía en la que se explican con lenguaje ciudadano las rutas de las autoridades administrativas y jurisdiccionales para investigar y sancionar conductas que constituyan actos de violencia política contra las mujeres en razón de género, de acuerdo con las competencias establecidas en el marco jurídico aplicable. Por último,
Dentro de esta jornada contaremos también con el taller Identificando la violencia política en razón de género, estrategias de acción ciudadana, en donde será personal de la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica de este organismo quien impartirá actividades, todas las anteriores, que además de promover la cultura de la legalidad, como ya se señaló, tienen la finalidad también de difundir acciones a efecto de prevenir, atender, sancionar y, en su caso, erradicar la violencia política, brindando a la ciudadanía las herramientas necesarias para afrontar estos actos, identificándolos en principio y promoviendo el conocimiento de las acciones para defenderse ante los mismos. Tal como lo refieren Alejandra Mora Mora, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, y María Noel Baeza, directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, en el documento denominado Estándares de Protección de Derechos Humanos de las Mujeres, herramientas necesarias para la defensa de su participación política, cito: la comprensión de que los hechos de violencia contra las mujeres en la política ocurren por ser mujeres es fundamental. Es indispensable comprender la dimensión de género de esta violencia, que en su mayoría se ve invisibilizada por objetivos presumiblemente superiores, como el interés del partido, las prioridades de las campañas o las decisiones de las autoridades. Identificar esta dimensión nos permite avanzar en decisiones que benefician a las mujeres afectadas y nos permite también construir un cambio de cultura que quiebre los roles de subordinación históricamente asociados a la política. Ante esta realidad han surgido iniciativas como la Declaración de Violencia Política contra las Mujeres de la Comisión Interamericana de Mujeres, la Ley Modelo Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres, y el mecanismo de seguimiento de la Convención Belém do Pará, y varios estudios sobre violencia política en la región. Un grupo importante de iniciativas legislativas cristalizadas en leyes y reformas que sancionan. Incluyó la cita. Tales esfuerzos se vieron reflejados asimismo en las reformas a la Constitución Federal y a diversas leyes en el mes de abril del año 2020, que identificaron los procedimientos para presentar quejas y denuncias en la materia, las cuales pueden ser conocidas y substanciadas por autoridades administrativas como el Instituto Nacional Electoral, este Consejo Estatal Electoral, como órganos de control de las instituciones públicas, fiscalías generales y estatales, y sancionadas por autoridades jurisdiccionales como lo es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o el Tribunal Electoral del Estado, jueces penales adscritos al Poder Judicial tanto federal como local, que pueden emitir sentencias condenatorias al respecto. Información anterior que será expuesta en esta jornada con la firme voluntad de este Consejo de contribuir a la generación de espacios libres de violencia. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, consejera presidenta, consejera Zelandia Borges, por esta bienvenida, por esta introducción tan puntual a este panel, pero sobre todo a las jornadas que vamos a estar viviendo en este día y el día de mañana, porque como se ha recordado acá, para el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, todo el mes de noviembre es el mes de la acción, reflexión contra la violencia hacia las mujeres. En ese sentido, como autoridad electoral local en el estado de San Luis Potosí, nos planteamos particularmente la necesidad de atender todo lo relacionado con la violencia política contra las mujeres en razón de género. Pero ello nos lleva a comprender que como autoridades electorales estamos insertos dentro de todo un entramado que involucra también autoridades jurisdiccionales, organizaciones de la sociedad civil, abogadas postulantes en torno a atender las necesidades y la problemática de las mujeres que se atreven a incidir, a resistir y a actuar dentro del espacio público. Y hoy todavía parece que es un atrevimiento porque implica desafíos mayúsculos. Por eso quiero agradecer y presentar a las amigas que hoy nos hacen favor de acompañarnos en este panel denominado Litigio Estratégico en casos de violencia política contra las mujeres en razón de género, a quienes podremos escuchar reflexionando en torno a estas sinergias, a esta necesidad de articularnos en red.
Agradezco la presencia de la maestra Fátima López de la Red de Abogadas Violeta, de la maestra Adriana Leonel de Cervantes Asensio de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad, a la magistrada Eva Barrientos Cepeda de la Sala Regional Jalapa y a la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero del Tribunal Electoral de San Luis Potosí, todas muy queridas amigas, mujeres admirables, incansables, con quienes estaremos platicando. La dinámica de este panel va a ser la siguiente. Voy a colocar algunas preguntas detonadoras y estaré cediendo el uso de la voz de manera alternada para que todas nuestras panelistas puedan colocar sus intervenciones y estemos desarrollándolo más a nivel de diálogo, mucho más ágil, y podremos ir retomando también algunos comentarios que entre unas y otras se puedan ir colocando en este espacio. Es muy interesante que este panel sea tan diverso, tan plural, y que desde las diferentes aristas de incidencia de cada una de las mujeres que participan, podamos aproximar reflexiones, conceptos y por supuesto también críticas para seguir transitando hacia una mejor atención de los casos de violencia política en razón de género, pero sobre todo de las mujeres que los viven. Me gustaría que arrancáramos con esta primera pregunta, esta primera posición acerca de, en nuestro país, ¿qué significa litigar estratégicamente casos de violencia política contra las mujeres? Para ir colocando ya las primeras aproximaciones, me gustaría ceder el uso de la voz a la maestra Fátima López. Por favor, maestra Fátima, te escuchamos. Muchas gracias. Saludos primero que nada a todas, a la magistrada, a las consejeras, a mi compañera Adriana, a Denise, a Grace, a Zelandia. Muchísimas gracias por la invitación a este panel. Creo que es muy importante lo que estamos haciendo para visibilizar el trabajo que desde la colectivización de muchas mujeres hemos estado impulsando, que es la utilización del instrumento o de la estrategia llamada litigio estratégico. La pregunta que haces lleva muchas reflexiones, porque en realidad es un tema que, como lo hemos visto, no es solamente decidir que vamos a llevar un caso ante la sala superior, ante el Tribunal Electoral, es todo lo que tiene que ver desde la forma en que comunicamos el asunto, cómo vamos a lograr que mediáticamente podamos posicionarlo dentro de la agenda pública. Tenemos también que plantearnos cuál va a ser la mejor estrategia legal, porque detrás de cada caso hay una mujer, y esto es lo más importante, es una víctima. Y desde todo lo que pueda sentir, las circunstancias de vida en las que tiene, la cantidad de formas de interseccionalidad que esté pasando la persona en ese momento y el apoyo, tanto psicológico como su red de contención, como sus familiares, como su equipo, nos va a dar la pauta para saber si podemos o no podemos hacerlo. Aunado todo esto, también tenemos que leer y revisar bien las condiciones del caso, porque hemos visto que durante este periodo electoral lo que sucedió fue que teníamos los lineamientos para establecer la violencia contra las mujeres del 3 de 3, sin embargo la Sala Superior nos estuvo dando grandes golpes bajos de sentencias que impedían el acceso pleno a la 3 de 3, ¿no? El caso de la eliminación de las mujeres políticas, en este caso de las mujeres sindicales, de las mujeres defensoras, de las mujeres activistas, donde por la sentencia de Sala Jalapa se establece que las mujeres que se consideran como víctimas de violencia política únicamente van a ser las candidatas o las mujeres que estén en cargos de elección a través de la vía electoral. ¿Qué quiere decir? Que todas las mujeres sindicalistas, todas las mujeres lideresas sociales, activistas que están trabajando y que también se enfrentan de manera muy puntual a todo este tema de violencia por parte de instituciones públicas, ya no tienen esta posibilidad de poder solicitar el apoyo que se requiere para la violencia. Aunado a esto, la exigencia de que se tenga que contar con una sentencia jurisdiccional para poder establecer que efectivamente el agresor cuenta con las características para que se le pueda expresar como que si es un agresor ante casos de violencia política para ingresar al Registro Nacional de Agresores, también nos da
dos puntos de vista que abonar y que replantearnos. Cuando comenzábamos con la 3 de 3, buscábamos la trascendencia del simbolismo y la inhibición de agresores a ocupar estos espacios. Con los resultados de la sentencia cambia el panorama y nos hace replantearnos y estructurar nuevas formas de acceder a través de la justicia para hacer una recombinación de los esfuerzos. Es decir, el alto índice de impunidad que tenemos en el país es del 98.3%. ¿Cuándo vamos a lograr que efectivamente los agresores, los acosadores y los deudores alimentarios vayan a lograr tener una sentencia que vaya a ser suficiente para que se pueda demostrar que sí se encuentra dentro de esta categoría? Aunado a esto, también tenemos que replantear y tenemos que seguir buscando las maneras de que Sala Superior pueda reconocer que las mujeres políticas también son lideresas sindicales, porque así lo establece el protocolo de la Comisión Interamericana para las Mujeres y así lo establece también la propia ley que tenemos actualmente. Solamente que ahora pegan la palabra político-electoral, haciéndola una sola, como si fuera un binomio inseparable, cuando son derechos políticos. Perdóname la interrupción, tengo que poner una pausa en este punto, no porque te hayas agotado todavía el tiempo, tiene que ver con cuestiones técnicas, porque en estos espacios virtuales, en estos mundos de la tecnología, pues luego los cables y las máquinas no tienen palabra de honor. A continuar con estas reflexiones en torno al litigio estratégico en casos de violencia política contra las mujeres en razón de género, nos quedamos conversando con la maestra Fátima López acerca de qué significa en México litigar estratégicamente casos de violencia, y nos habías comenzado a arrimar algunas reflexiones, Fátima, en torno a la colectivización de mujeres como factor de incidencia y a esta crítica muy puntual sobre a quienes se les puede legalmente o no considerar como mujeres víctimas de violencia política o mujeres políticas que pueden sufrir violencia en el ejercicio de sus derechos político-electorales. Y continuamos con tu reflexión, por favor. Muchas gracias. Continuando con el tema, lo que tenemos que saber y reconocer es que el tema del litigio estratégico surge precisamente porque nos dimos cuenta desde que un autor norteamericano, Jerome Frank, publica el artículo ¿Por qué no crear una clínica jurídica, una escuela de clínica jurídica? Y él decía o planteaba la construcción teórica de las clínicas de litigio. Lo que nos decía es que en el realismo jurídico se podía reconocer evidentemente que los jueces y las juezas, cuando comenzaban a elaborar sus sentencias, no las hacían desde una parte imparcial completamente. ¿A qué me refiero? Desde el primer momento se podía determinar que estos operadores de justicia basaban sus fallos en ideologías personales. Esto se estaba viendo desde 1931 y al día de hoy podemos confirmar que los fundamentos jurídicos de la judicatura no son sino una vía a posteriori que justifica la previa decisión que toma la judicatura y que se guía por intuiciones personales. ¿Por qué? Porque toda la justicia que tenemos en México aún sigue siendo sin perspectiva de género. ¿Por qué sacamos estos datos? Porque evidentemente sabemos y reconocemos que en México el índice de impunidad es sumamente elevado, 93.8%, si más no recuerdo. En base a ello, ¿cómo esperamos que se puedan lograr las sentencias o resoluciones que puedan dar fin a los casos de violencia, de denuncias de agresores, de acosadores o de deudores de persona alimentaria para poder demostrar que esas personas no deben de llegar al poder? El litigio estratégico tiene que ver con el análisis integral de la víctima, con la necesidad de reconocer a sus redes de apoyo, con ver qué acciones jurídicas, jurisdiccionales y paralegales podemos aplicar. ¿Por qué? Porque una parte es la instancia administrativa a través de la presentación del procedimiento sancionador. Otro es acudir a la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales para poder señalar este caso.
Otro es también acudir ante la Comisión de Derechos Humanos, y estamos viendo que no hay un buen trabajo por parte de las instituciones que se encargan de hacerlo, judiciales o administrativas, y también plantearnos la posibilidad de acudir ante el Centro de Justicia para las Mujeres para presentar, si así sea el caso, una denuncia. Todo este entramado que habla nada más de 4 partes iniciales para poder presentar un litigio implica demasiadas horas de trabajo que tenemos que realizar y colaborar de manera participativa, porque una sola persona no puede estar llevando todos los asuntos. Tenemos que dividirnos, establecer quién va a llevar qué, cómo lo va a hacer. Y el panorama en México es que sí habemos bastantes abogados que podamos llevar el tema. Sin embargo, también es cierto que las que estamos también tenemos demasiados casos. Y la mayoría de estos casos que llevamos hacia los espacios que son más relevantes son de candidatas o de personas que se encuentran en desigualdad, por lo cual no pueden o no tienen los medios económicos para poder cubrir una abogada que pueda llevar a cabo todo el tema de la litigación. Y aunado a esto, no sabemos las condiciones en las cuales se encuentre, cuántas formas de transversalidad le están aplicando y cómo tenemos que abordarla dentro de la presentación de la denuncia, además de buscar el fortalecimiento de otros grupos de mujeres para sumarnos al esfuerzo ya presentado a través de Amicus Curiae, que se llama Amigas o Amigos de la Corte, para reforzar las ideas. Es un documento técnico que busca reforzar lo que se está presentando y hacer ver la trascendencia de que la denuncia, la demanda, el procedimiento pueda llegar a buen fin. En realidad estamos todavía avanzando mucho en el tema del litigio estratégico, pero creo que todavía nos falta mucho más para poder llegar a decir que ya estamos consolidados. Estamos haciendo como que esta primera visión de reconocimiento de todas y empezarnos a ver cómo aplicamos y cuál es la mejor ruta para llegar a las instituciones jurisdiccionales. Porque también sabemos que muchos de los asuntos no solamente se resuelven dentro de la autoridad jurisdiccional, sino también se van politizando y se van poniendo en tela de juicio conforme la comunicación que llevemos, conforme el lobbying que hagamos previamente y conforme la cantidad de actoras específicas que tengamos para robustecer las propuestas que estamos presentando. Hasta aquí será mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Fátima. Y qué interesante que reconozcamos o que podamos ver con toda claridad que la gestión y la resolución de los casos no recaen exclusivamente dentro del espacio, dentro del ámbito de las autoridades jurisdiccionales, pero de lo que sí cae dentro del ámbito jurisdiccional. ¿Cómo se percibe? ¿Qué es desde esa perspectiva el litigio estratégico en nuestro país? Magistrada Eva Barrientos, te escuchamos. Muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias por la invitación al Instituto Electoral de San Luis Potosí, a su presidenta, la consejera Paloma, Zelandia, y bueno, pues es un gusto para mí compartir este panel con la magistrada Denise Porras, con Adriana Leonel Cervantes, Fátima López, y muchas gracias, Grace, por esta moderación excelente. Bueno, pues yo coincido en mucho con Fátima, con lo que ha señalado del litigio estratégico. Justamente el litigio estratégico tiene como finalidad el poder lograr, por un lado, aspiraciones legales necesarias y, por supuesto, un impacto social, en este caso, sobre la problemática de violencia política por razón de género. Pero también se tiene como eje rector el poder lograr un avance que sea trascendente para los derechos de todas las víctimas que se puedan ver implicados en los casos. Por eso coincido que el litigio estratégico es importante también para nosotros, los órganos jurisdiccionales, porque efectivamente me parece que la sociedad civil tiene un gran impacto en las resoluciones que emiten los tribunales electorales. No solo ya en la resolución, sino en promover, justamente en emitir denuncias, en promover, en pedir acciones afirmativas. Yo recuerdo, por ejemplo, aquí en Veracruz, cuando yo propuse una asignación paritaria en el 2017 y pues no pasó, yo me tuve que quedar en un voto particular. Sin embargo, la sociedad civil fue la
que interpuso un medio de impugnación y fue hasta Sala Superior que determinó que era necesario por el contexto en Veracruz que hiciera una asignación paritaria en los ayuntamientos, dada la poca participación de las mujeres. Entonces, a mí me parece que la sociedad civil es importantísima justamente para impulsar los temas de paridad y los temas de violencia política por razón de género. Otra de las formas que para nosotros nos ayuda mucho son los amigos de la Corte, los amicus curiae, que nos presentan para tener otro contexto, cuál es la visión justamente de estas redes de mujeres que nos ayudan mucho a tener una visión clara de cuál es lo que están viviendo. Como bien lo dice Fátima, no solo tener el contexto legal, sino tener el contexto de lo que se está sintiendo en la sociedad. Entonces, a mí me parece que es algo muy importante. Y efectivamente, también algo que retomo de lo que señaló Fátima fue el hecho de que para mí, yo también en Sala Jalapa tuvimos un asunto sobre una directora del Instituto de las Mujeres Oaxaqueñas, en el cual consideramos y que desde luego que sí era posible, que era una víctima de violencia política por razón de género y que sí era competencia electoral. En ese sentido lo sacamos. ¿Por qué? Porque era una mujer que estaba justamente defendiendo los derechos de otras mujeres, era una activista, era una persona que se dedicaba a defender derechos humanos de las mujeres, además de que tenía temas de decisión, era una figura pública en su municipio y bueno, afortunadamente esta resolución no fue impugnada ante Sala Superior y quedó en el sentido, en este caso, que sí es materia electoral. Sin embargo, luego hubo otros asuntos en donde ya Sala Superior determinó que solamente las personas que son electas, las mujeres electas, son las que pueden acudir a la justicia electoral. Bueno, ahora esa línea jurisprudencial, pues a nosotros ya como tribunales nos aplica, pero tenemos estados como el caso de Jalisco, en donde establecen legalmente que por ejemplo, las activistas, las defensoras de derechos humanos, sí, las periodistas incluso pueden ser también víctimas de violencia política por razón de género y pueden acudir ante la autoridad electoral. Entonces, ¿qué nos demuestra esto? Bueno, que si a través de la jurisdicción no es posible por un criterio ya emitido por la Sala Superior, bueno, pues tenemos que también impulsar como sociedad civil que también los propios códigos electorales tengan estas disposiciones para que más mujeres puedan acudir a esta protección, que si bien es cierto, la reforma de 2020 pues establece, me parece que sí, dos interpretaciones, y yo me voy por la más amplia, que todas las mujeres políticas puedan acudir a la jurisdicción electoral siempre y cuando tengan temas de decisión, es decir, no cualquier, por ejemplo, una asesora que trabaje en un ayuntamiento, o sea, sí acotarlo, pero sí las mujeres que tienen poder de decisión y que por tanto puedan ser susceptibles de violencia política por razón de género, sí puedan acudir a la jurisdicción electoral. A mí me parece que, si bien es cierto, la reforma da otras vías, lo cierto es que lo importante es de acudir a la jurisdicción electoral, es que es finalmente una de los medios en los que las mujeres pueden tener sentencias mucho más rápido que, por ejemplo, en la vía penal, tarda muchísimo en resolver, en la vía administrativa, etcétera. Entonces, esa es una de las ventajas de acudir y que se utiliza desde luego en la vía estratégica, es acudir a esta área. Y por otro lado, también el procedimiento especial sancionador. Por eso se implementó y me parece que es una de las partes del litigio estratégico que debemos nosotros darles a conocer a las mujeres. ¿Por qué tienen que impugnar a través del procedimiento especial sancionador? Porque si quieren sanción es a través de este medio. Ya la Sala Superior también estableció una distinción, sí, hay dos medios, el juicio para la protección de los derechos políticos electorales y también el procedimiento especial sancionador. Ambas son vías válidas para denunciar violencia política por razón de género. Sin embargo, para sancionar únicamente es a través del procedimiento especial sancionador. ¿Qué se obtiene a través del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano?
que se registre en este registro de violentadores, pero ya también la Sala Superior dijo que no constituye una sanción. Este registro de violentadores surge justamente en Sala Jalapa por una violencia interseccional, una violencia múltiple, en el cual ya habíamos emitido una sentencia y no la cumple el presidente municipal. Entonces, ante la insistencia, vimos la necesidad de tener un medio, una herramienta más fuerte, y esto fue antes de la reforma de 2020, esto fue en 2019, donde ordenamos a Oaxaca que cree un registro de violentadores. ¿Para qué? Para el efecto de que los que estén en ese registro sean inelegibles, es decir, y nosotros pusimos una temporalidad para el siguiente proceso electoral, no sean elegibles. Sin embargo, la Sala Superior ya determinó que cuando lo amplió, ya después de la reforma en 2020, nosotros ya llevábamos varios asuntos en los cuales ordenábamos lo mismo en el estado de Oaxaca. ¿Y por qué en el estado de Oaxaca? Porque en el estado de Oaxaca hay un requisito que establece que se necesita tener un modo honesto de vivir para poder ser elegible. Entonces nosotros hicimos, a ver, quien ya violentó a una mujer no tiene un modo honesto de vivir. Entonces por eso lo hicimos en Oaxaca, porque estaba expresamente este requisito de elegibilidad. En 2020, y después de varios asuntos, uno que llega y que se impugna en Sala Superior determina que no solo tiene que ser para el estado de Oaxaca, sino para todos los soples y para el INE. Sin embargo, allí también establece que el registro propiamente no es una sanción. Entonces, yo creo que parte de este litigio estratégico es que se impugne o se denuncie la violencia, digo, además de las otras vías, la vía penal, la vía administrativa, se denuncie a través del procedimiento especial sancionador para que haya sanciones, que haya multas, que haya pérdida del registro de la candidatura, que haya disminución en prerrogativas, todas las sanciones que están previstas en el Código Electoral para que realmente esto inhiba que se sigan llevando a cabo acciones que violenten a las mujeres. ¿Por qué? Porque si no, no va a pasar nada. O sea, finalmente, bueno, pues estoy registrado, pero pues yo puedo participar en la siguiente elección y entonces no pasa absolutamente nada. A mí me parece que para inhibir sí tiene que haber una sanción. Lamentablemente todavía no estamos en una cultura en la que tengamos la igualdad como estandarte, sino lamentablemente vivimos en un patriarcado, vivimos en una cultura machista, en donde cuando llega una mujer, pues entonces pues no se lo merece, no la vamos a escuchar, sus opiniones no sirven, etcétera. Entonces es importante que se haga eso. Y también nosotros como en los tribunales electorales, porque algo está pasando. Ordenamos el registro, pero no hacemos el análisis si una vez que se acreditó la violencia política por razón de género y la responsabilidad a una persona, sí pierde el modo honesto de vivir. ¿Y esto por qué es importante decirlo? Porque digo, este tema del registro se ha ido, pues digamos que evolucionando o modificando, no sé cómo llamarlo, pero en un principio, les vuelvo a repetir, Sala Superior dijo, no es sanción. Y si pierde el modo honesto de vivir, eso tendrá que determinarlo la autoridad administrativa si es que solicita el registro para candidatura. Eso dijo en un principio. Y después ya cuando llegaron los asuntos y que las autoridades administrativas dijeron que sí perdían el modo honesto de vivir, entonces ya hubo otros precedentes donde dijeron, no, es que tiene que decirse en las sentencias. Entonces, como autoridades jurisdiccionales, no dejemos cabos sueltos. Si ya declaramos la violencia política, también tenemos que declarar si esta violencia tiene como consecuencia la pérdida del modo honesto de vivir y, por tanto, la inelegibilidad y la temporalidad. Y eso entra dentro del litigio estratégico, es decir, también dentro de las demandas. O sea, las autoridades tenemos el deber de hacerlo, pero por si se les olvida o se nos olvida, solicitarlo expresamente en
la demanda correspondiente. Entonces, yo lo dejaría hasta aquí para una siguiente intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada. Y ya vamos viendo cómo es que las rutas a través de las cuales se van construyendo criterios y se van incorporando nuevas determinaciones a marco normativo, pues siguen trayectos heterogéneos, muchas veces cuesta arriba, muchas veces con barreras, muchas veces con condiciones que hacen que estas rutas justamente se diversifiquen, ¿no? Y nos plantea la obligación de pensar en nuevas formas de argumentar, de acreditar, de reclamar en el núcleo de las cosas el acceso de las mujeres a la justicia pronta, expedita y pertinente. En ese sentido, quisiera que continuáramos con el abordaje de estas reflexiones en torno a, ya que estamos hablando pues de esta diversidad de enfoques desde los cuales abordar el litigio estratégico para atender casos de violencia política contra las mujeres en razón de género, ¿qué elementos consideran destacables como fundamentales para su práctica? ¿Cuáles son los elementos, Adriana Leonel de Cervantes, que en tu experiencia estimas que son sí o sí que tienen que estar presentes dentro de estos acompañamientos, dentro de llevar temas de violencia política en razón de género con más altura de miras? Porque ya nos decía la magistrada, no nada más tiene que ver con acompañar el caso de una mujer, sino de sentar precedentes, de construir nuevas formas de pensar los temas, de construir nuevas dinámicas. ¿Cuáles son esos elementos que tú destacarías como fundamentales para su práctica en este contexto mexicano que hoy estamos colocando acá? Hola, buenos días a todas. Muchas gracias al CEPAC por la invitación a participar en este interesante evento, en esta interesante jornada. Específicamente, y me quería remontar al principio porque va relacionado, ¿qué significa ejercer el litigio estratégico en México? Ejercerlo en México específicamente implica muchísimo trabajo. No comparto mucho la opinión de que existimos muchos abogados que nos dediquemos a este tema precisamente de violencia política contra la mujer en razón de género. De hecho, no somos muchas las personas que nos dedicamos al derecho electoral y además de eso, somos pocas las personas que nos especializamos en violencia política y generalmente somos las mujeres quienes tenemos que hacerlo porque los hombres, y me consta, lo hemos vivido, los abogados no tienen la misma visión que una mujer para atender y para acompañar un caso de una mujer víctima de violencia política por razón de género. Entonces, esto acota más el campo en el que nos podemos mover y esto a las mujeres también a quienes nos dedicamos a esto, pues se nos carga más el trabajo. Pero además de todo, el litigio estratégico, bueno, si bien es cierto que llevamos nosotros en la red casos de violencia política contra la mujer en razón de género, hay casos que se llevan nada más como defensa, pero efectivamente el litigio estratégico es sentar precedentes, es intentar sentar los precedentes. Infortunadamente, y a lo que nos enfrentamos aquí en México, pues es que efectivamente, como lo mencionó Fátima, hay más del 95% de impunidad en muchos de los casos. Nos enfrentamos a casos que no se denuncian, nos enfrentamos a casos de mujeres que no quieren denunciar. Hay casos en los que se pudieran intentar sentar algún precedente en específico, pero también nos enfrentamos a situaciones politizadas, porque debemos reconocerlo. Hay muchos tribunales, bueno, comenzando por los soples y tribunales que no dictan sentencias apegadas a derecho, sino porque están politizadas y tenemos que irnos en muchas ocasiones hasta sala superior
para lograr revertir estas sentencias y que Sala Superior, si bien nos va, podamos obtener una sentencia que siente un precedente en la materia. Uno de los casos recientes en este proceso electoral que nos tocó llevar fue, por ejemplo, el del Congreso de la Ciudad de México en la asignación de RPs. En el propio Tribunal Electoral fue quien modificó el acuerdo en donde el OPLE había asignado las RPs, y los asignó de una forma en la que se estaba perjudicando a las mujeres porque increíblemente estaban hablando de una subrepresentación de hombres, que no sé de dónde sacaron esa idea de la subrepresentación masculina. Impugnamos en Sala Ciudad de México, obtuvimos una sentencia igual, donde se estaba ratificando la sentencia del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, pero afortunadamente en Sala Superior logramos revertirlo y se sentó el precedente de obtener una paridad maximizada, de obtener una paridad dinámica. Eso es ejercer un litigio estratégico y donde se logró sentar un precedente, que no nada más tuviéramos un 50 y 50, sino que ahora, por ejemplo, en Ciudad de México tenemos 35 diputadas. Otro caso en el que obtuvimos también una resolución favorable fue en el caso en el que 3 redes trabajamos en conjunto, y es el caso de la nulidad de elección en Iliatenco, Guerrero. También en este caso de Iliatenco fue un viacrucis desde que el asunto comenzó en el OPLE, porque infortunadamente ya nos han tocado litigar en Guerrero, en los casos cuando impugnamos el registro de Félix Salgado Macedonio, y ahí no se pudo obtener precedente alguno, pero nos queda muy claro que ese caso estaba demasiado politizado, estaban demasiados intereses en el asunto, y bueno, aquí lo que se hizo fue salvar al señor y dejarlo con el modo honesto de vivir y dejarlo como candidateable a partir de 2024, porque las impugnaciones que metimos las dejaron en la congeladora hasta que no resolvieron en el INE que se le quitaba la supuesta candidatura, que para nosotros no la tenía, por cuestiones de fiscalización en el que supuestamente el culpable fue su partido político. Ese es uno de los casos en los que no se pudo obtener un precedente, hubiera sido grandioso, pero bueno, ese es el antecedente que tenemos para señalar, por ejemplo, que en Guerrero hay demasiada impunidad desde el OPLE, desde el Tribunal Electoral local, y lo pudimos ver también en el caso de Ruperta Nicolás Hilario, en el caso de Iliatenco. Afortunadamente, nosotras por fuera, las 3 redes, nos tocó asesorar jurídicamente a Ruperta, además de tener su abogado del partido y su abogada particular. Y en Sala Ciudad de México participamos también como amigas de la Corte, y en Sala Superior. En Sala Superior incluso nos tocó hacer audiencia de alegatos con 6 de las magistraturas, porque una de las magistraturas ya sabíamos que no tenía ningún caso siquiera tener una audiencia, porque sabíamos de qué lado iba a resolver, pero creo que se logró así se ha tomado como una sentencia histórica en cuestión de nulidad de elección por violencia política. Era algo que se estaba buscando desde hace muchos años, una sentencia relevante. Fue el caso también de Ciudad de México, en el caso de María Rojo, cuando fue candidata a la alcaldía de Coyoacán. Y ahorita nos toca participar también como amigas de la Corte en un caso en Veracruz, en el caso de Camerino Z. Mendoza, que también aquí estamos batallando. Igual, infortunadamente, Veracruz está tremendamente, la verdad es que hay demasiada corrupción en el OPLE y en el Tribunal Electoral. Hay una sentencia en la que la propia sala regional Jalapa devolvió un expediente al Tribunal Electoral en donde ya se había determinado que existía violencia política en razón de género. Regresan el expediente al Tribunal Electoral, y el Tribunal Electoral lo que dice es, sí se violentó, pero poquito,
y está solicitando que se acredite una doble determinancia, yendo en contra de los propios criterios de la Sala Superior y yendo en contra inclusive de la propia normatividad, en donde expresamente en Veracruz se señala la causal de nulidad por violencia política cuando se acredite el menos del 5% de la determinancia. Y a pesar de existir esto, y a pesar de que se dan todos los elementos, el Tribunal Electoral vuelve a determinar que no se da la suficiente violencia política, ni se acreditan las dos determinancias, y este asunto regresa ahora a Sala Regional, en donde volvemos a participar como amigas de la Corte, que, como ya lo señalaron, es otra forma de ejercer el litigio electoral, para insistir en esta nulidad de elección, porque es uno de los puntos torales que inciden para nosotras en materia de violencia política, que se pueda declarar la nulidad de una elección. El que se haya hecho ya con Iliatenco es un gran logro, porque, como lo explicamos en los alegatos, es fundamental. Como alguna vez lo dijo María del Carmen Alanís, los derechos de las mujeres, los derechos político-electorales los hemos obtenido a golpe de sentencia, así como los hemos ido logrando. Si nosotras no insistimos una y otra vez, precisamente a través de este litigio estratégico, es que si no hacemos esto, no vamos a lograr obtener que se nos reconozcan estos derechos, y que incluye el derecho a ejercer nuestros derechos político-electorales libres de violencia. Y por el momento hasta aquí sería mi participación. Muchas gracias, Adriana. ¿Qué elementos desde la perspectiva como autoridad jurisdiccional en este espacio que ahora ocupas, magistrada Denise, tú consideras fundamentales cuando estamos hablando de litigio estratégico en casos de violencia política contra las mujeres en razón de género? Ay, creo que estamos teniendo aquí un tema con la cámara de... ¿Ya me escuchan? Ya. ¿Ya me escuchan? Listísima. Gracias, querida consejera. Pues primero agradecer muchísimo la invitación del CEPAC, agradecer ampliamente que estén difundiendo y poniéndose las pilas y tomando las riendas en este tipo de temas. De veras celebro mucho que haya gente joven como Fátima Alviso, como tú, tomando todo este tipo de temas, porque sé que además, con el acompañamiento de la consejera Selen y con la incorporación de la consejera presidenta, de la consejera Paloma, creo que vamos a poder avanzar mucho localmente e idealmente nacionalmente en este tipo de temas, y de verdad estoy sumamente agradecida y sobre todo contenta por estar coincidiendo con mujeres tan valiosas que sé que están comprometidas con la causa fuera de un discurso político, y por eso las quiero mencionar. De repente cuando estamos en los eventos se vuelve un poquito tortuoso escuchar los nombres una y otra vez, pero creo que en este tema en particular hay que visibilizarnos, hay que nombrarnos una y otra vez, porque somos las que estamos participando en este tipo de espacios, y es muy importante. Adriana Leonel, querida magistrada Barrientos, de verdad es un gozo estar aquí con ustedes esta mañana en un tema tan importante. Y bueno, respecto a la pregunta específica de cuáles son los elementos indispensables para poder practicar litigio estratégico en casos tan delicados como la violencia política en razón de género, creo que primero, y como ya lo han dicho las que me han antecedido en el uso de la voz, creo que es importante contextualizarlo. Es decir, en México, desde el reconocimiento de los derechos humanos en el artículo 1 constitucional, todavía hay una serie de deficiencias, ya sea por lagunas jurídicas o por diversas deficiencias del Estado mexicano, en el que no es posible todavía garantizar plenamente algunos derechos, como el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, y que solamente se activan
cuando son parte de reclamos de organizaciones civiles, de defensoras de los derechos humanos, etcétera. O sea, es por eso que es importante. Por supuesto, también creo que es importante decir, porque tradicionalmente en nuestro país la educación jurídica hace o genera, forma operadores jurídicos que en el mejor de los casos conocen bien la ley y su aplicación, pero que todavía falta este análisis reflexivo y profundo acerca del derecho, que más allá del positivismo, que es valioso, hace que no tengamos esta reflexión acerca de lo que es justo y no, y verlo desde una perspectiva de derechos humanos. Entonces, creo que primero tendremos que contextualizarlo, sobre todo porque el objetivo, como también ya se ha dicho, el litigio estratégico es no solamente interrumpir una violación sistemática de derechos humanos, sino incidir realmente, ir más allá en las políticas públicas, en el diseño de las políticas públicas, y que esto llegue a concretarse en una agenda, ¿no? Eso yo creo que como contexto y que ya se ha dicho, es importante decirlo porque estamos en una región justamente del mundo en la que está arraigada una fuerte cultura machista y en la que esta visión positivista y poco reflexiva de los juzgadores, y que también lo tomo como una autocrítica de las autoridades jurisdiccionales impartidoras de justicia, han sido de repente obstáculos para que se lleve a cabo como debe ser la defensa de los derechos político-electorales de las mujeres. El litigio estratégico, yo creo que lo fundamental es primero identificar casos que sean candidatos realmente a que se lleven de esta manera como casos de litigio estratégico, identificar cuál es la problemática, por supuesto, o sea, de manera muy puntual como una guía, cuáles son los hechos, tener claridad en los hechos que se van a denunciar, que haya unas pruebas sólidas para poder demostrar estos hechos, identificar los perpetradores que están vulnerando este tipo de derechos, su vínculo con el Estado, conocer, tener un amplio conocimiento, ya se había hablado aquí de un equipo interdisciplinario que tiene que ver pues, con comunicólogas, con abogadas, con psicólogas, para poder reunir la mayor cantidad posible de pruebas para después, en su caso, si es exitoso el caso que nosotros llevemos ante los organismos, pues puedan ser posibles las determinaciones de las reparaciones, que también es un tema importante y creo que es un tema que también nos deberíamos de detener. Pero creo que en esencia, para ser como muy puntuales, de lo que se trata es de rescatar la esencia de la reclamación que vamos a hacer, de las leyes que nosotros pretendemos que se hagan cumplir, o bien la falta o evidenciar la falta de este marco jurídico para que esto pueda llegar a buen puerto, ¿no? Pero así como siendo muy puntual, me parece que esos son los elementos indispensables para poder llevar a cabo esta práctica de litigio estratégico, y yo lo dejaría hasta ahí porque quiero participar en todas las demás. No, pero por supuesto que les vamos a seguir escuchando, porque en este intercambio justamente de consideraciones acerca de lo que es mínimo indispensable desde la perspectiva de la sociedad civil organizada, desde la perspectiva de lo que se espera recibir en los tribunales, pues es que las abogadas que nos están siguiendo a través de esta transmisión y a quienes saludamos, pueden ir también pensándose como acompañantes, como defensoras de mujeres víctimas de violencia política en razón de género. Acá quiero comentar que la maestra Fátima López, a quien agradecemos su participación en este panel, se disculpa porque ha tenido que retirarse para atender algunos otros compromisos, y que, pues justo como ya lo habíamos anticipado en esta mesa, son pocas las mujeres que están acompañando y defendiendo, y generalmente están sobrecargadas de trabajo, porque sobrecargada está también la necesidad de las mujeres de quien les acompañe con profesionalismo y de manera integral. Es por eso que no continúa con nosotras en este panel, pero su intervención ha sido sumamente rica, y una vez que ha aceptado colaborar en este tipo de espacios con nosotras, pues bueno, le seguiremos invitando y próximamente esperamos tenerla en otro espacio de reflexión y de diálogo. Hasta acá hemos platicado un poquito sobre qué es esto que
que tenemos que pensar cuando escuchamos el término litigio estratégico y cuáles son todos estos elementos que tienen que rodearle. Y parece una tarea titánica, parece una carta de deseos muy abundante y muy difícil de conseguir. Sin embargo, vemos cómo las magistradas han, desde sus posiciones, hecho este análisis muy puntual de los casos que se presentan y cómo es que estos pueden constituir precedentes, cómo estos se pueden pensar desde la óptica de incidencia para más mujeres que podrían en el futuro beneficiarse de resoluciones que brinden esta mayor protección, pero también cómo es que se construyen las argumentaciones desde las mujeres defensoras y acompañantes para ir construyendo este litigio estratégico desde varios frentes. Sin embargo, en este intentar incidir, evidentemente se enfrentan a obstáculos, a resistencias. ¿Cuáles serían esos principales obstáculos? ¿Cuáles serían esas principales experiencias desde sus espacios en donde parece que hubiera una intención sistemática de todo nuestro contexto para seguir transitando hacia mejorar las condiciones de participación y de presencia de las mujeres en el espacio público? Magistrada Eva Barrientos, nos encantaría escucharte ahora. Claro que sí, con mucho gusto. Pues son muchos obstáculos todavía, por eso es que todavía el nivel de denuncias, si bien es cierto, a partir de la reforma de 2020 ha crecido, porque antes todavía decían, bueno, ¿para qué voy a denunciar si no va a haber consecuencia alguna y solamente voy a sufrir las consecuencias de haber denunciado? Sin embargo, todavía es bajo el nivel de denuncia. Yo recuerdo todavía cuando estaba en el OPLE de Veracruz, en donde justamente se acercaban, yo presidía la Comisión de Igualdad de Género, se acercaban las candidatas y me decían, es que me hicieron esto, es que me están violentando por esto, y yo les decía, pues presenta tu denuncia. En Veracruz ya existía como delito desde 2017, ya existía esta figura como infracción electoral y sin embargo no era falta de que no existieran ya legalmente, sino que justamente creo que una de las cosas que siguen persistiendo como obstáculos es justamente primero la falta de denuncia en el litigio estratégico, es decir, las mujeres no denuncian por miedo, porque saben que puede tener repercusión si denuncian. No solo repercusión, que es lo más lamentable, físico, emocional, sino también en sus carreras, que eso es o sea, si tenían alguna opción, alguna aspiración, bueno, pues generalmente a los partidos políticos lo que les dicen, bueno, pues si denuncias, entonces olvídate que en este proceso no hay posibilidad, pero en el otro ya te estaba considerando. Entonces, es lamentable, ¿no? Otra de las cosas que creo que es uno de los grandes obstáculos para el litigio estratégico, bueno, es que hace rato decía justamente Adriana, todavía hay pocas mujeres que están apoyando a otras mujeres. Si bien es cierto, hay grandes redes, son pocas todavía las mujeres que están especializadas, que saben la parte técnica de cómo impugnar, de cómo denunciar un tema de violencia política por razón de género. Hace rato decía Denise, algo importante es el presentar unos buenos argumentos, pero también buenas pruebas. Y entonces, lamentablemente, muchas veces no se tienen al alcance, no se tienen los recursos para presentarlas. Entonces, aun cuando existe la reversión de la carga de la prueba en temas de violencia política por razón de género, pues finalmente sí tiene que ver por lo menos un indicio de que pasó eso para poder sancionar por violencia política por razón de género. Entonces, son pocas las mujeres que todavía están apoyando, que tienen el conocimiento técnico necesario para hacer exitoso, digamos, una impugnación en temas de violencia política por razón de género. Y por otro lado, las mujeres que apenas estamos en el tema político electoral, desde luego que no tienen los recursos suficientes como para acudir a un abogado, que debo de decir que también
pocos son los abogados y abogadas que están especializados en el tema, y aun cuando les cobren mucho, de todos modos, eso no garantiza que vayan a hacer buenas demandas de violencia política en contra de temas de violencia política por razón de género. Pero bueno, aun cuando tuvieran la posibilidad, la verdad es que la mayoría no tiene recursos para estar gastando en acudir a un abogado, en acudir a donde esté la sede del instituto, digo, porque muchas mujeres son de comunidades, de pueblos y comunidades indígenas, la distancia, el tiempo, porque bueno, también tienen que atender a la familia, vivimos en un patriarcado donde finalmente, pues tú quisiste meterte a la parte política, pero ahora también atiende a la familia. Entonces, todo esto creo que son obstáculos para el litigio estratégico. Esto es por una parte. Por otra parte, me parece que también otra cosa es que hay, lamentablemente, hace rato decía también Fátima, pues finalmente hay los asuntos muchas veces se politizan y entonces no salen como deberían de salir. Entonces, no todos tenemos esa ética, me parece. Entonces, a mí me comentaban de algunos, sobre todo, tribunales locales, que existen muchas presiones, sobre todo cuando pues son políticos muy reconocidos, y entonces en lugar de que se cumpla con este tema de los procedimientos especiales sancionadores que tienen que ser expeditos, pues lo sacan, lo dejan ahí dormir un buen tiempo para que pase la elección y ya con esto sea electo, ya tome protesta y entonces pues ya sea irreparable, porque ya tomó protesta, ya no podemos declararlo inelegible. Entonces, me parece que ese es otro de los obstáculos que lamentablemente pues no podemos cerrar las cosas ante eso. Y otro de los obstáculos me parece que pues también es el desconocimiento, y perdón que insista en este tema, pero tenemos que acudir a medios de impugnación que realmente haya sanciones. O sea, muchos nos quedamos acostumbrados a que antes de la reforma el único medio de impugnación era el juicio para la protección de los derechos políticos electorales. Ese era el único medio, porque, y eso a través de la actividad jurisdiccional que se estableció, pues que se tenía que buscar un medio para que se pudiera a las mujeres garantizarles el acceso al cargo, una candidatura, pero no hay sanción en eso, y muchas mujeres se quedan en este tema de solo presentar el juicio para la protección de los derechos políticos electorales sin presentar el procedimiento especial sancionador. Otro de los temas es que me parece que hay veces que, y eso lo traigo ahorita a colación con otros temas de nulidades que estamos viendo ahorita, otras causales, que existen procedimientos especiales sancionadores en donde pues se está viendo si va a haber responsabilidad para alguna persona, en especial para algún candidato o candidata. Sin embargo, no existe todavía legalmente una previsión en donde se diga que se tenga que esperar a que se resuelvan estos procedimientos para ya pronunciarse sobre la validez de la elección. ¿Qué pasa si ya, por ejemplo, se valida una elección hasta sala superior en el recurso de reconsideración y luego sobreviene en un procedimiento especial sancionador que es inelegible? Entonces, o sea, digo, todavía son obstáculos que obviamente estamos puliendo, evolucionando, porque eso todavía es una reciente reforma, la de 2020, pero todavía son muchos obstáculos los que tienen las mujeres para acceder a la justicia electoral. Entonces, todavía tenemos mucho trabajo por hacer entre la sociedad civil, las instituciones. El hecho de que la reforma de 2020 haya sido una reforma integral que implica a varias autoridades, no solo se tiene que quedar en la ley, es decir, tenemos que trabajar de manera conjunta toda la sociedad civil y todas las instituciones involucradas para lograr realmente erradicar la violencia política y quitar los obstáculos que todavía hay y que tienen lamentablemente muchas mujeres. ¿Sería cuánto? Gracias, magistrada Eva. Denise, te escuchamos en esta secuencia de los obstáculos a los que todavía nos enfrentamos.
cuando se trata de litigio estratégico en casos de violencia política. Gracias, querida. Bueno, a mí me parece que los obstáculos han sido pues exactamente los mismos que se utilizan para la discriminación, ¿no? En este caso, pues tiene que ver con el sexo con el que uno nació, como ya lo había dicho, con la visión un poco arcaica y positivista de los juzgadores al momento de dictar las sentencias. Y creo que la más importante, pues, es la cultura pues machista y misógina que está tan arraigada en nuestra sociedad, en nuestro México, y que es muy difícil encontrar fisuras en esos cimientos, porque son cimientos muy fuertes que tenemos pues arrastrando desde hace muchos años, y que tenemos que encontrar justamente esa coyuntura, esa grieta para poder entonces nosotros empezar a picar con pico y pala para empezar a ver dónde se pueden caer esos cimientos, y creo que en ese momento nos encontramos, y justo acabo de regresar de un encuentro de magistradas electorales en Oaxaca que fue súper fructífero, y que estuvo ahí mi querida magistrada Eva, y decíamos, y lo quiero traer aquí porque me quedó grabado en la mente y en el corazón, que es tiempo de las mujeres. Estamos viviendo un momento inédito para las mujeres, no solamente en el ámbito de las reformas que se dieron el año pasado para la integración de diversos ordenamientos ya de jerarquía constitucional, sino porque este trabajo y este esfuerzo de muchas y de muchos colectivos que no han dejado de insistir en el asunto de la paridad, creo que por fin encontramos una fisura importante por donde meternos para empezar a derribar esas paredes y esos cimientos, y creo que aunque todas coincidamos en que falta muchísimo por hacer, la agenda sustentable habla apenas de que estaríamos en unos 130 años hablando de una paridad total, y creo que debemos de meter este tipo de aceleradores en las instituciones como estos foros en los que podemos decir cuáles son las acciones más urgentes, pero creo que también es importante darle su lugar a las buenas prácticas, por llamarlo de esa manera, y a los logros que han costado mucho, tanto a las defensoras de derechos humanos, a las activistas y a todos los colectivos que se unen con las autoridades para lograr sentencias históricas como la que ya se ha comentado aquí, que creo que aparte es importante estarlas recordando porque son un hito en la vida democrática del país, como la que logró la paridad en la postulación de las gubernaturas, que básicamente pues trajo o confirmó el acuerdo del INE para poder incluir o obligar a los congresos locales a poner a las mujeres en estas situaciones de postulación en esta primera instancia de poder del Ejecutivo, o la nulidad de la elección que por fin se logró en Iliatenco Guerrero, que es un caso muy reciente, pero que sí representa un caso paradigmático, porque a diferencia de lo que ocurrió, y como también todas las que estamos aquí sabemos, en Coyoacán en el 2018, en el que sí se tenía por acreditados los mensajes y que eran violencia política en razón de género, no se logró la nulidad de la elección justamente por el asunto de la determinancia. Entonces, creo que todavía sigue habiendo estos escollos jurídicos que tienen que ir más allá, y en este caso en particular, donde se anula la elección porque efectivamente se inhibió la libertad de la candidata en el ejercicio de sus derechos político-electorales, que hubo una carga importante de misoginia en todos los mensajes, las bardas, las pintas que se hicieron, no solamente denostándola con el viejo pretexto de las mujeres no saben gobernar, es tiempo de los hombres, etcétera. O sea, una serie de mensajes que además es importante mencionar, los pusieron en bardas y en lonas que eran justamente el tránsito de los electores para llegar a las casillas. Y aquí hay algo muy importante porque se logró concatenar el hecho de que justamente los votos por los que perdió esa candidata, que fueron 53 menos del 1 punto porcentual, fueron justamente en esas casillas en las que transitaban los electores para ejercer su voto. Entonces podemos hablar en que hubo realmente una presión generalizada
por la denostación que se le estaba haciendo a esta candidata, justamente recalcando lo que ya se aquí ha dicho, de la superioridad del hombre y de la incapacidad de gobernar de las mujeres con esta serie de mensajes, ¿no? Entonces, creo que es súper importante porque representa para la vida democrática del país un paso enorme y una inhibición a conductas posteriores para la violencia política, sobre todo en un pueblo como Iliatenco, en Guerrero, que es eminentemente machista e indígena, y entonces creo que además de resaltar la buena práctica, debemos de ver lo que hay más allá, y también se ha comentado, por ejemplo, en la convocatoria que después salió para la elección extraordinaria, el que hubiera sido solo para mujeres. Yo creo que siempre cuando analizamos este tipo de casos, además de alegrarnos, ¿no? Porque este asunto en particular tuvo un acompañamiento muy padre de colectivos y justamente pues con la figura que creo que es la más utilizada en este caso de defensa de los derechos político-electorales, que son los amigos de la Corte. Hubo una intervención súper padre de colectivos de feministas que hicieron llegar sus aportaciones para que las agregaran al expediente y para que fueran tomadas en cuenta, y creo que al final eso rindió sus frutos y por eso tenemos esta sentencia histórica paradigmática, pero sobre todo porque tiene que ver con el trastocamiento de principios legales que deben de regir todas las elecciones y que por tanto era imposible que se dieran por válidos esos resultados, ¿no? Lo platicábamos con varias magistradas y decíamos, pues nosotros siempre queremos más, ¿no? Nos hubiera gustado que además de anular la elección, pues hubiera sido exclusiva solo para mujeres, pero creo que hacia allá vamos y que sí es importante, además de nombrar todos los retos y los desafíos a los que todavía nos estamos enfrentando, sí ver que estamos avanzando y que este asunto solamente se logra mediante la colectivización y el avanzar juntas, y justamente es en este tipo de espacios en los que los tenemos que hacer, pero también ese acompañamiento de las autoridades jurisdiccionales, y como también ya se ha dicho, este avance se ha logrado a base de sentencias, pues estarlas difundiendo muchísimo, no solamente como poner una palomita a la autoridad jurisdiccional, sino para que la demás gente sepa que este tipo de cosas está ocurriendo y que es posible, ¿no? Entonces, esto ejemplifica muy bien los obstáculos, que es la pregunta concreta a los que se enfrentan las mujeres cuando deciden incursionar en lo público, porque es recordarle que está en un lugar que no le pertenece. O sea, lo grave de esto y de este tipo de mensajes es justamente eso, porque volvemos de nuevo a este asunto del espacio reservado para los hombres en lo público y a nosotros para lo privado. Entonces, mientras sigan habiendo estos recordatorios de que no pertenecemos a los espacios públicos, entonces, porque son creativos, entonces hay que decirlo, entonces nosotros tenemos la obligación, no nada más de estar avanzando, sino de no bajar la guardia y de estar anclando estos avances que ya tenemos. Por eso la importancia de la difusión y de este tipo de foros, ¿no? Yo lo dejaría hasta aquí, querida Grace. Muchas gracias. Justamente tiene muchísimo que ver con lo que habíamos estado conversando y que ya aproximaba la magistrada Eva sobre la falta de denuncia, que por un lado tiene que ver con el miedo a las represalias, pero por otro lado también tiene que ver justo con que necesitamos seguir socializando lo que ya se hace, los caminos que ya se transitan, para que también haya al menos una expectativa de éxito al emprender este tipo de misiones que a veces parecen insalvables, que a veces parecen improbables, en las que parece que vamos al fracaso seguro, ¿no? Estos y qué otros obstáculos tenemos ya mapeados y estamos chambeando para derribarles, Adriana Leonel, cuando acompañamos y litigamos estratégicamente casos de violencia política. Gracias. Pues estaba haciendo ahorita anotaciones, ahora sí que lo que me toca vivir en el día a día con estas cuestiones, pues obstáculos,
retrasos en la sustanciación y en la resolución de los asuntos. Efectivamente, como ya lo comentaron y también lo mencioné hace rato, hay muchos asuntos que literal los ponen en la congeladora cuando supuestamente, y a pesar incluso en procedimientos especiales sancionadores, se pasan por el arco del triunfo, que tienen plazos específicos para resolver, para sustanciar un expediente, para pasarlo al tribunal, y también en el tribunal duermen el sueño de los justos los expedientes y no los resuelven en tiempo, como lo señaló también la magistrada Barrientos. Pues efectivamente también nos tocaron casos en este proceso electoral en el que fue un ping-pong, era un asunto de una pluri para una diputación federal, y entre que Sala Superior lo regresaba a la instancia partidaria del PAN y el PAN se hacía tonto y se tardaba un mes en resolver y además resolvía mal y además no lo notificaba. Entonces, a la mujer a la que estábamos defendiendo tuvo que presentar 4 JDCs, y pasaron las elecciones y lo fueron resolviendo pues cuando ya los derechos habían sido violados de manera irreparable. Entonces, ahí incluso solicitamos a la Sala Superior que, independientemente de que hubiera una reparación del daño y que hubiera una compensación, porque eso es también lo que hemos venido solicitando desde hace mucho, no se pronuncian al respecto, y además le solicitáramos a la Sala Superior que ellos también repararan el daño generado hacia la víctima, porque finalmente también fue 4 veces que nos hicieron presentar un juicio de la ciudadanía, cuando varias veces le dijimos a Sala Superior, estamos a nada de que sean las elecciones, resuelve ya en plenitud de jurisdicción. Y se negaron, y en tanta remisión a justicia partidaria, y que el PAN también, este caso fue en Baja California Sur, y que el PAN también, incluso hubo un JDC en el que como autoridad responsable tenía que haber remitido a Sala Superior el expediente, de plano no lo hizo, nunca lo hizo. Entonces hubo mucha pérdida de tiempo y eso perjudicó irreparablemente a nuestra clienta, y fue también perjudicada por la Sala Superior. Y sin embargo, al momento en que de que nosotros solicitamos que se le reparara el daño y que hubiera una compensación, y también por parte del propio tribunal, no hicieron ninguna manifestación al respecto, y es algo sobre lo que sí se tendría que trabajar, porque estas cuestiones los propios tribunales también perjudican, violan los derechos de los justiciables, y no se hace nada al respecto. Por otro lado, también tenemos casos de corrupción. Ya nos tocó, hemos tenido diversas problemáticas con un OPLE en Querétaro, y en este proceso electoral en el que presentamos un juicio de nulidad de elección por violación al 130 constitucional, literal se robaron las pruebas en el OPLE, y nos enteramos ya cuando en el Tribunal Electoral, en un acuerdo de desahogo de pruebas, nos dijeron, señalaron en el acuerdo que no se nos tenía como prueba plena una certificación notarial, porque supuestamente nosotros la habíamos presentado en copia simple cuando se había presentado el original. Y presentamos la denuncia correspondiente ante el OPLE, pero hemos tenido problemas con el director jurídico en diversas ocasiones por ser demasiado parcial, y lo que determinó fue que no procedía ninguna sanción, que no había ninguna responsabilidad para la secretaria del Consejo Municipal. Entonces, ese tipo de problemáticas también nos hemos encontrado. Por ejemplo, criterios obsoletos también. Hace más o menos como 1 año y medio nos tocó participar como amigas de la Corte en un asunto que llegó a Sala Superior, solicitando que se pudiera conocer de violencia política contra la mujer en razón de género, en contra de unos legisladores de Morelos, que uno de ellos ya está detenido por violador.
diversas legisladoras llegaron hasta Sala Superior con el asunto, y fue después de las reformas de violencia política de 2020. Y nosotros estábamos pidiendo en el amicus que cambiaran ya los criterios obsoletos que estaban utilizando la Sala Superior de 2015 y 2017 en cuestiones de lavarse las manos por considerar que es derecho parlamentario y que se invadirían competencias de los congresos para el caso de que tuvieran que conocer de violencia política de género en contra de legisladoras. Y sin embargo, y a pesar de que en la propia exposición de motivos de la reforma de violencia política de 2020 se señala que uno de los motivos para estas reformas es que se pudiera ya conocer de casos de violencia política en contra de legisladoras, aún así se determinó que seguirían con los criterios obsoletos de 2015-2017 y que en todo caso se tenía que ver dentro de las mismas instancias del Congreso, lo cual sabemos que no va a pasar nada porque no dentro de ellos mismos pues se encubren. Si acaso creo que el único caso de violencia política que se ha logrado conocer fue el de la diputada Adriana Dávila, cuando lo interpuso en contra de Fernández Noroña, y esto nada más porque el INE logró demostrar que los comentarios insultantes y misóginos en contra de Adriana Dávila habían sido no habían sido dentro de sus funciones como legislador. Otras, y esa creo que fue la magistrada Barrientos quien las mencionó, y con lo que estamos viendo ahorita, los cambios de criterios en el modo honesto de vivir. Yendo en contra de sus propios criterios de 2018, la Sala Superior cambia este año su criterio para decir que las autoridades administrativas electorales, es decir, los soples y el INE, no tienen facultades para determinar la pérdida del modo honesto de vivir, y que eso nada más es atribución de un tribunal, de la autoridad jurisdiccional o quien resuelva el PES. Y con esto lo que está haciendo es revictimizar a las mujeres que se atrevieron a denunciar la violencia política, y además complica más las cosas el tener que acudir por la vía incidental a solicitar que se le quite a un violentador el modo honesto de vivir. Entonces, el litigio estratégico finalmente no nada más es estar en tribunales, es también tratar entonces de impulsar por otras vías los cambios. Por mi parte, bueno, fui contratada por el INE como asesora jurídica para estar dentro de un proyecto de la revisión de las modificaciones que se tienen que hacer a la 3 de 3, y esto incluye lo del modo honesto de vivir. Y bueno, aquí es donde se tiene que ver de esta medida que es loable y sin embargo perfectible, qué modificaciones hay que hacerle para que precisamente al momento de que estos casos lleguen a tribunales no regresen las candidaturas a violentadores, como fue lo que sucedió en este proceso electoral. Y otro obstáculo muy grave al que nos enfrentamos, pues es que las que nos dedicamos a defender estos casos, somos amenazadas por personajes políticos. Actualmente la presidenta de mi red y yo, que soy la directora jurídica nacional, estamos acudiendo al mecanismo de protección de defensoras de derechos humanos, porque ya hay un personaje en el que ya 2 veces nos tocó defender a unas militantes del PRI que lo denunciaron por violencia política en Querétaro, y ahora el señor, utilizando herramientas de las mujeres, las denuncia ahora a ellas de regreso por violencia política de género, incluyendo a la presidenta de la red, y además nos manda amenazar con que hasta nos van a desaparecer. Entonces, también a eso nos enfrentamos, efectivamente, a personajes políticos que no permiten, por su machismo y por su misoginia, que los denunciemos, y nos enfrentamos a este tipo de cuestiones. Y por mi parte, bueno, sobre esto de los obstáculos, hasta aquí lo dejo. Muchas gracias, Adriana. Qué radiografía tan puntual de los procedimientos de investigación y sanción, pero también de acompañamiento
y las participaciones periféricas que hay desde otros espacios, desde el acompañamiento de las mujeres y, por supuesto, sobre esta perfectibilidad de cada uno de los instrumentos, momentos y procedimientos que hay al interior de los propios procedimientos sancionadores especiales con motivo de los casos de violencia política. Esto nos lleva entonces a que todo este entramado de disposiciones normativas, mecanismos, instrumentos, autoridades, ¿no? Y dinámicas de interacción entre autoridades, organizaciones de la sociedad civil, al final tienen el propósito de facilitar el acceso a las mujeres a la justicia de manera integral, ¿no? Después de todo lo que hemos conversado y de todas estas dificultades, cada una de nosotras desde nuestros espacios, lo que tenemos por tarea y lo tenemos muy claro, me parece, es propiciar el acceso de las mujeres a la justicia, al menos en materia electoral de este lado, de una manera adecuada e integral. Esto nos lleva a colocar otra dimensión bien relevante que tiene que ver con las condiciones de interseccionalidad de las mujeres, ¿no? Y de cómo nuestras diferencias también son condiciones que merecen ser evaluadas dentro de los planteamientos de los casos que se van presentando. Y en ese sentido, ya para ir dando un cierre, les pediría que nos regalaran alguna reflexión final en un plazo de hasta 5 minutos acerca de cómo es que facilitamos el acceso de las mujeres víctimas de violencia política en razón de género a la justicia. Y me encantaría que pudiéramos aproximarnos también desde una mirada interseccional acerca de este acceso más allá de lo procedimental, ¿no? Entonces, me gustaría comenzar escuchándote a ti, Denise, por favor. Claro que sí, Grace, con todo gusto. Bueno, a ver, creo que a lo largo de los ejemplos que ya se han puesto sobre la mesa, ha quedado de relieve la importancia de la colectivización y de las campañas de sensibilización, que eso sería otra cosa que es bien importante para facilitar el acceso de justicia de las mujeres, porque en tanto este tema siga siendo algo que se ve como ahorita en Petit Comité, porque nosotros pues ya estamos convencidas, ¿verdad? El asunto es salir a convencer a toda la sociedad y sobre todo a los hombres de que este es un asunto urgente que se tiene que colocar en la agenda pública nacional sí o sí. Entonces creo que este acompañamiento que podemos hacer con los medios de comunicación es bien importante, que no podemos desdeñarlo y que también, además de la colectivización y de cómo actuamos juntos o actuamos juntas, no podemos hacerlo solas. O sea, eso yo creo que también es importante decirlo. Tenemos que buscar el apoyo de especialistas en derechos humanos, de las ONGs, de académicos, de académicas. Es decir, hay un grupo allá afuera bien variado que cuenta con información, que cuenta con redes a las que nosotros nos podemos sumar y que no podemos desperdiciar. O sea, por ejemplo, las ONGs pueden hacer desde un receptáculo de información legal que nos pueda servir hasta colocarlo a medio de publicidad y de medios de interés en las propias comunidades, porque ellos tienen esa posibilidad. Las académicas y los académicos que están interesados en el tema y que son muchos, desde escribir artículos hasta impartir conferencias que alerten a la comunidad científica de que este tema o esta problemática está ahí y que están también actuando con nosotras, con los colectivos y con las autoridades, como para poder hacer esta sinergia, ¿no? Y bueno, los expertos y expertas en derechos humanos, creo que el consejo que nos pueden dar respecto a otros temas o inclusive para podernos conectar con otros grupos que están más o menos en las mismas líneas de trabajo, creo que también puede ser muy valioso porque ese trabajo ya nos ha quedado claro, no podemos hacerlo solos.
solas. Lo que acaba de ocurrir con las recientes reformas de 2020 fue porque de verdad las mujeres nos pusimos las pilas y estuvieron ahí en las puertas de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores insistiendo hasta que no les quedó de otra, ¿no? Entonces, no desdeñemos el poder de la acción, pero sobre todo de esta colectivización que tenemos que hacer. Yo creo que eso es lo importante como para facilitarles el acceso a la justicia a las mujeres en este tipo de tema y, por supuesto, en todos. Y creo que al final no dejar de reflexionar en el tema, no dejar de cuestionarnos en este tipo de espacios y a nosotras mismas todos los días, por lo menos yo lo hago, el asunto de por qué si ya hay paridad seguimos sin llegar. ¿Por qué? ¿Por qué seguimos sin estar ahí? ¿O por qué si llegamos no estamos en los temas que tradicionalmente les han sido otorgados a los hombres, ¿no? O sea, siempre está el asunto del cuidado, de la familia, del turismo, de la cultura, pero ¿cómo? Si ya hemos logrado en lo formal esta paridad, ¿por qué seguimos sin llegar? O sea, este tipo de interrogantes, o ¿por qué una mujer que tiene un perfilazo, que nosotros sabemos que es líder, que tiene una intención importante del voto, que tiene poder de convocatoria, ¿por qué de repente desaparece y ya no quiere saber nada de la política? O sea, yo creo que este tipo de interrogantes, y que yo creo que todas nos hacemos cuando realmente estamos comprometidas en el tema, hay que darles la mayor importancia, porque en la medida en que sigamos debatiendo y que sigamos queriéndole dar respuesta a este tipo de interrogantes, vamos a poder generar una articulación realmente efectiva para la defensa de los derechos político-electorales de las mujeres, y creo que es algo que no debemos de soslayar. Por eso celebro este espacio, porque nos vuelve a incentivar a todas las cosas que nosotros como feministas nos levantamos para saber qué hacemos todos los días, no nada más desde nuestra trinchera, pero sí en el espacio personal, y no dejar de cuestionarnos nunca. Y sobre todo, quiero reiterar, seguir vigilantes de todas las conquistas que en el plano político hemos logrado para realmente lograr anclarlas, y a partir de ese anclaje, entonces ir por más. Gracias. Muchas gracias, Denise. Qué importante y qué potente, justo que también nos reconozcamos como una generación o estas generaciones recientes de mujeres que también estamos conquistando espacios y triunfos relevantes para desde ahí identificar nuestra propia potencia en nosotras y en las otras, para seguir accediendo a más espacios, a mejores espacios y a espacios menos violentos o definitivamente libres de violencia. Magistrada Eva, te escuchamos con tu reflexión y con tus consideraciones para garantizar el acceso de las mujeres a la justicia en los casos de violencia política. Muchas gracias. Bueno, primero quiero felicitar por este foro, porque justamente este foro se está haciendo un trabajo para garantizar el acceso a las mujeres, porque saben que existen las autoridades, qué medios, que existen varios medios de impugnación para que las mujeres puedan acceder a la justicia, ya iniciando por la autoridad administrativa, luego por los tribunales, etcétera, que tienen varias vías, ¿no? La vía administrativa, la vía penal, y que las utilicen. Eso es importante. Primero, difundir, que sepan que tienen las herramientas. En segundo lugar, bueno, la verdad es que incentivar y coadyuvar con las redes de mujeres, con las ONGs, ya decía también Denise, pues obviamente para también que sientan el apoyo de las instituciones para que sigan apoyando a otras mujeres. Esta sinergia institucional se tiene que dar, me parece, para que podamos garantizar el acceso a la justicia de las mujeres. Y por otro lado, ya también hay tribunales, diversos tribunales electorales locales que ya han implementado una defensoría para mujeres, y que también desde la sala superior también ya la magistrada Mónica Soto está implementando, está proponiendo esta defensoría de mujeres. Ya hace rato decíamos que uno de los principales obstáculos es la falta
de recursos, la falta de que puedan acudir con quienes estén asesoradas. Entonces, si van a una defensoría que sea, pues obviamente gratuita, donde exista especialistas y que les permitan decir que pueden acudir y que les expliquen justamente, que les quiten este miedo, que pueden acudir a denunciar, porque en los medios, ahora en la reforma que se aprobó el pasado 2020, en abril de 2020, de violencia política, existen herramientas que las protegen. ¿Cómo cuáles? Bueno, pues como las medidas de protección que van desde el tema de seguridad pública, de atención médica, etcétera, que se sientan seguras, es decir, que que van a estar protegidas por el Estado. Eso es importante. Y además decirles que las autoridades, y eso también creo que me parece que tenemos que hacerlo las autoridades, muchas veces piden estas medidas de protección en las demandas, pero también tenemos que ser conscientes que aun cuando no las pidan, si nosotros leemos la demanda y vemos que es necesario emitir estas medidas de protección de manera oficiosa, tenemos que hacerlo, porque no podemos poner en riesgo a las mujeres que se atrevieron a denunciar. Bueno, pero eso se los tenemos que explicar a las mujeres para que ellas se atrevan primero a denunciar. Y luego también explicarles que también, y es algo que quiero retomar de Adriana que dijo, también decirles que, bueno, tienen un derecho a que se les paguen gastos y costas como una medida de reparación. Es decir, que si ellos también hicieron gastos, un esfuerzo por trasladarse a algún lugar, por pagar un abogado o por apoyar a las mujeres de redes que también están haciendo un gasto, pues tienen derecho a que también se les reintegre a quien resulte responsable de haber ejercido violencia política, tiene este derecho, y que se le van a hacer muchas cosas, y que además algo bien importante, y que creo que las mujeres somos horarias, es hacerlas conscientes que su acción no solo la va a beneficiar a ella, va a beneficiar a muchas mujeres, porque las sentencias, los precedentes también tienen un efecto transformador de la sociedad. Entonces, bueno, también decirles que es muy valiosa su participación, y bueno, pero me parece que eso tiene que ser a través de las propias instituciones que estamos encargadas de eso, y por eso felicito a los tribunales que ya tienen esta defensoría, y espero que el Tribunal Electoral también logre esta defensoría, que exista el presupuesto suficiente para implementarlo, desde luego, porque sí me parece que es una forma de facilitar que las mujeres puedan acceder a la impartición de justicia, y que finalmente se sancione a los que sean responsables de violencia política por razón de género. Y con esto, esperemos en pocos años, que ya decía Denise, que 130 años para que logremos una sociedad igualitaria, pero bueno, poco a poco logremos una sociedad más igualitaria. Sería cuanto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, magistrada. Y estaríamos cerrando esta ronda de reflexiones de nuestras panelistas contigo, Adriana, por favor. Gracias. Pues efectivamente, y lo tenía anotado, fue lo que señaló la magistrada Barrientos, y que en los foros en donde hemos hablado de los retos y las áreas de oportunidad en este tema, es precisamente la creación de la Defensoría para Mujeres Víctimas de Violencia Política en Razón de Género, y que estas defensorías estén en los tribunales, no en los soples, precisamente por las cuestiones ya de parcialidad y otras cuestiones de corrupción, tendrían que estar en los tribunales, además de, así como existe la Defensoría para indígenas. Y es de suma importancia esto porque, como lo mencionamos en un principio, somos pocas quienes nos dedicamos a ver este tipo de temas. No nos damos abasto. Y bueno, muchos de los casos los hacemos pro bono. Entonces, tratamos como que de financiar a la red con otros casos, en el caso de candidatas o algo que sí tengan los recursos para pagar, pero en muchos de los casos esto no se da, porque también sabemos de candidatas que obviamente las violentaron porque ni siquiera les dieron dinero para la campaña, ¿no? Entonces, sí existimos las redes, sí llevamos casos pro bono, pero también no nos damos abasto,
y creo que también debe el Estado cumplir con esta obligación de proporcionar este apoyo a las mujeres víctimas de violencia política, y ojalá que se realice esto en todos los tribunales y que se haga también en sala superior y en salas regionales. Y bueno, que también nosotros además, ¿qué hacemos? Además del litigio, bueno, damos los acompañamientos y también hacemos la parte mediática y la parte política, también llevamos esta parte de defensa, pero también nos dedicamos a hacer foros y a dar cursos. Muchas veces no nos pagan, pero igualmente sabemos que esta es parte de nuestra labor, que las mismas mujeres sepan que tienen derechos, que tienen los medios para defenderse y que los conozcan y que sepan que también hay redes y estamos mujeres que sabemos y podemos defenderlas, ¿no? Y también, como lo mencionó la magistrada Porras, sí seguirnos articulando las redes, por ejemplo, en el caso de Iliatenco, que fuimos la red de mujeres, fue la red de mujeres en plural, la red para el avance político de las mujeres guerrerenses, y la mía, la red nacional de mujeres defensoras de la paridad en todo, que a mí me tocó ser la abogada de las 3 redes, y la verdad es que sí, hasta las lágrimas se me salieron el día que nos tocó la audiencia con la magistrada Soto, porque fue un discurso muy bonito, pero además nos felicitó y precisamente por este trabajo colectivo de las 3 redes, porque logramos algo que habíamos venido luchando quizás en lo individual, las colectivas en otros asuntos, y logramos una sentencia histórica. Entonces creo que es a través de esta unión como podemos lograr este tipo de precedentes. Y bueno, y ahorita lo que tenemos pendiente ahora como litigio estratégico, pues es precisamente también lo que comentaban, ¿no? Lo de la paridad. No están respetando la paridad en todo, no entienden, igual como en gubernaturas, que también participamos como amigas de la Corte, no entienden que la paridad en todo es en todo. Y pues vamos ahora para litigar la paridad en los gabinetes, porque pues les tiene que quedar claro que las mujeres merecemos estar en todos los espacios y en todos los lugares, porque tenemos que incidir desde todas las trincheras. Y bueno, concluiría con este mensaje, y que las mujeres que son víctimas de violencia política, ya sean porque son militantes o que están en el ejercicio de un cargo por un puesto que fueron electas por elección popular, o porque fueron nombradas o designadas en un cargo público, también tienen el derecho para denunciar violencia política. Entonces, que existimos redes, existimos mujeres que nos dedicamos a defender este tipo de casos y que se atrevan a denunciar, porque efectivamente si no denuncian, pues lo que no se nombra no existe, y lo que se invisibiliza, pues no se puede resolver. Y de nuevo, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Adriana, Denise, Eva, muchas gracias por compartir. Y justamente lo que mencionas de estas emociones que se viven cuando nos reunimos y compartimos, cuando intercambiamos expectativas, resultados, ¿no? Hasta cuando compartimos estas situaciones difíciles o problemáticas, no podemos no sentirnos atravesadas por esas luchas que parten de las desigualdades que vivimos todos los días, en todos los espacios que estamos habitando. Entonces, justo esa es la emoción que hoy nos está atravesando a todas, de podernos compartir con nosotras mismas, pero también con la gente que ha estado siguiendo esta transmisión, y decirles que habemos mujeres en las instituciones, en las organizaciones, en las colectivas, dispuestas, aún sin conocerles, dispuestas a hacer sus redes de apoyo, dispuestas a que estos todavía pocos mecanismos que existen se echen a andar en favor de la dignidad,
la vida y los derechos de las mujeres. Entonces, me toca cerrar dando las conclusiones generales del panel. La verdad es que este es un tema del cual no me atrevo a decir que hay conclusiones porque justo está vivo, justo está transformándose y siguiendo rutas diversas y hasta inesperadas, pero más bien quiero colocar algunos temas que hemos estado platicando para quienes están scrolleando ahí el Facebook o el YouTube y encuentran apenas este pedacito de la transmisión que se les antoje escuchar otra vez o muchas veces más este panel que se va a quedar vivo en las redes sociales para su consulta, porque seguramente se van a quedar con ganas de saber qué estuvimos platicando acerca de esta discusión que todavía me parece que no está acabada o no deberíamos considerarla acabada sobre las mujeres que podemos acceder a la justicia electoral, si únicamente candidatas o no, y se extiende también a las mujeres designadas, a las mujeres defensoras de derechos humanos, a las mujeres periodistas. Hablamos también de la subjetivización de la impartición de justicia en México y de cómo hay una agenda pendiente para transversalizar la perspectiva de género en el actuar de las autoridades jurisdiccionales, pero también de las autoridades administrativas y en general de todas las personas que tenemos responsabilidades en el espacio público. Hablamos de litigio estratégico como ese cúmulo de aspiraciones legales innecesarias, como ese instrumento para generar impactos sociales permanentes y en beneficio de las mujeres y de los grupos prioritarios en general, porque esta es una herramienta que se está empleando para defender diversas causas. Hablamos también acerca de la pérdida del modo honesto de vivir a partir de las sanciones, bueno, si se actualiza o no, a partir de la imposición de sanciones en materia de violencia política en razón de género, si se colma con el registro de las personas violentadoras en los registros nacional y estatales. Hablamos también de estos contextos de desigualdad que todavía están vigentes cuando las mujeres participan en política, pero también cuando las mujeres necesitan ser acompañadas para defender el ejercicio de sus derechos político-electorales. Hablamos de la importancia de que las personas operadoras jurídicas tengamos un análisis mucho más profundo, mucho más reflexivo de la justicia, más allá del derecho positivo. Platicábamos también de esta importancia de contar con enfoques interdisciplinares y con perspectiva de derechos humanos, colocando al centro de las acciones y de las decisiones a las mujeres y a sus derechos. También estuvimos platicando de manera muy puntual acerca de las condiciones que obstaculizan el acceso de las mujeres a la justicia electoral, como la falta de denuncia, la poca cantidad de mujeres especializadas en el tema electoral, pero además en la defensa de los derechos político-electorales, de esta falta de afinar procedimientos, plazos, instrumentos para que lo que se ponga por delante sea el acceso a la justicia y no nada más la legalidad de todas las secuencias que se van pasando a lo largo de la investigación, sustanciación y resolución de los casos de violencia política en razón de género. Hablábamos también de la importancia de transversalizar la perspectiva de género en el quehacer de todas las instituciones públicas, en todos sus espacios, y no nada más en los espacios que tienen esta etiqueta de abordar el tema de género, ¿no? Sino que las personas que atienden judicialmente, las personas que reciben escritos, las personas que hacen cualquier tarea tengan atravesada la perspectiva de género en su actuar cotidiano. Hablábamos de esta revisión a los criterios que se aplican para verificar que estén vigentes y que sean pertinentes en la atención de los casos, de la perfectibilidad de los instrumentos que hoy se emplean para dar la atención. También colocamos acá las cuestiones de los riesgos a la seguridad y la vida de las mujeres que se atreven a acompañar y a defender a otras mujeres. Y también, lamentablemente, de estos casos en donde las herramientas
gestionadas y conquistadas por las mujeres para su defensa, a veces son empleadas como herramientas políticas justamente para disminuir o para mermar su propia potencia política, ¿no? La de las mujeres. De verdad que son muchísimas más reflexiones. Estas son las que he alcanzado a cachar y a través de las cuales les invito y nos invito a que volvamos a escucharnos en este panel. Sin más preámbulos, quiero darles un agradecimiento muy profundo por compartir tanto, por regalarnos lo valioso de su tiempo, que sabemos que es escaso porque están ocupadas haciendo muchas cosas y aún así se comparten generosamente con nosotras. Les invito a que nos sigan acompañando en el trabajo cotidiano y en el resto de las jornadas conmemorativas del mes de noviembre, que es el mes de la acción-reflexión contra la violencia política hacia las mujeres en razón de género. Adriana, Eva, Denise, les admiro, les abrazo y a nombre del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y de quienes le integramos, les agradezco profundamente y les deseo que tengan un excelente resto del día. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias.